Normalmente un arco iris es como la frontera entre lo oscuro de la tormenta y el sol que sale. Es una frontera donde el arco no tiene flechas, y esto habla otra vez de paz, de redención, de misericordia. El arco iris, hermano, tiene un lenguaje muy rico, muy significativo, porque mire, cuando nosotros investigamos acerca de los colores del arco iris, la mayoría de los conceptos era de que 7 son los colores del arco iris. Y bueno, uno dice 7, el número perfecto, el número que quiere decir completo, total, lleno, absoluto. Ese es el número 7. Ahora, esos 7 colores, si nosotros lo interpretáramos cristológicamente, fíjese, se entendería de la siguiente manera. A mí me apasiona mucho, hermano, recordar cómo el Señor Jesús con su sacrificio, con su muerte, nos salvó. Usted y yo nos vamos a dar cuenta, hermano, cuando llegamos a la vida eterna, del sacrificio, del valor tan grande que tiene el sacrificio del Señor Jesucristo. Es por la muerte del Señor Jesús que nosotros somos salvos y estaremos en la vida eterna gracias a la muerte del Señor Jesucristo. Quizás no lo hemos valorado en su totalidad, pero esa es la gran verdad. El Evangelio, la esencia del Evangelio es predicar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra fe, nuestra riqueza espiritual, que gracias a la muerte del Señor Jesús, usted y yo podemos ser salvos, limpios de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora mire, cuando el Señor Jesús fue crucificado, estaba viendo yo en el Evangelio de Marcos. Voy a pedirle por favor que busque el Evangelio de Marcos para que se identifique con esto que estamos compartiendo. Marcos capítulo 15, versículo número 25 en adelante. Marcos capítulo 15, 25 en adelante. Dice la Sagrada Escritura así: era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Cuál era la hora tercera? Mire, los romanos antiguos acostumbraban a medir su tiempo de horas saliendo el sol. O sea, si para los romanos al salir el sol era la primera hora, les pregunto a usted, mi hermano, ¿cuál sería la tercera hora? ¿Cuál? ¿Sí está pensando, hermano? O sea, si a las 6 de la mañana era la primera hora para los romanos, la tercera hora, ¿cuál sería? Las 9 de la mañana. O sea, a las 9 de la mañana crucificaron al Señor Jesús. Desde las 9 de la mañana. Ahora, más adelante dice el texto sagrado así. Bueno, voy a seguirlo leyendo para que usted se pueda ubicar en el Calvario. El título escrito a causa de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los inicuos. Y los que pasaban, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, ahí está otra hora, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Ahora, si la hora tercia o la hora tercera son las 9 de la mañana,
La hora sexta, ¿qué horas son? Las 12 del día, cuando el sol está en su cenit. O sea, era el sol completamente, hermano, vamos a decir, fuerte, así como el calor que está afuera ahorita, ¿verdad? Un sol y una luz inmensa. Pero sucede que a la hora sexta, o sea, a las 12 del día, se cubrió de oscuridad todo, dice. Hubo tinieblas. En nuestro evangelio dice, se cubrió toda la tierra de tinieblas. Pero si eran las 12 del día, ¿por qué estamos trayendo a la memoria esto? Porque mire, hermano, hace unos instantes les estaba comentando que el valor de la muerte de Cristo tiene un valor eterno, inmenso. Y esto es lo que sucedió. Ese diluvio del pasado, que fue juicio divino sobre la tierra, ahora estaba presente otra vez esas tinieblas de diluvio, esas tinieblas de juicio que venían, pero ya no venían sobre una humanidad pecadora, sino sobre un hombre que traía el pecado de todos nosotros. ¿Me está captando? O sea, iba a haber un juicio sobre el pecado. El diluvio fue un juicio sobre el pecado de los hombres, pero ahora no había una humanidad así totalmente degenerada y perversa, sino que ahora era un hombre el que cargaba el pecado de todos nosotros. Eso es lo que quiero que usted note. El juicio de Dios iba a caer sobre un hombre que traía el pecado de todos nosotros. Alguien dijo, ¿quién crucificó al Señor Jesús? Pues miren, no fueron ni los judíos, no fueron los romanos, fuimos nosotros. Nosotros con nuestros pecados lo llevamos a la cruz. Cada pecado que hemos cometido fue un clavo sobre la mano, los pies, el cuerpo de Jesús. Y fíjese, hermano, así como el arco iris divide el juicio de la luz, así ahora el Señor Jesús en la cruz, que estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿cuántas horas? 6 horas, 6 horas estuvo el Señor clavado en la cruz. Y aquellos hermanos que son investigadores y que usted también cuando lee la Biblia, fíjese, hermano, lo que sucede. Sucede que en esas 6 horas que estuvo Cristo clavado en la cruz, uno descubre que Cristo dijo 7 palabras. Y qué curioso que son 7 los colores del arco iris, son 7 palabras las que Cristo pronunció desde la cruz. Es una coincidencia interesante. Pero más que coincidencia, esa palabra que salió de la boca de Jesús, cada una de ellas tiene un valor espiritual inmenso en nuestras vidas. Porque lo primero que Jesús dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una palabra de perdón. La palabra que nació y que emitió Jesús de sus labios cruzó las gotas de juicio y se refractó en una palabra de perdón para nosotros. O sea, que el perdón que usted ha recibido fue producto de esa palabra que el Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues la verdad es que sí sabemos lo que hacemos. Sin embargo, en su misericordia Dios dice, perdónalos. ¿Cuántos han recibido el perdón de Dios? Y sabe, esa fue la palabra que Cristo pronunció desde la cruz, perdónalos. Otra, al ladrón en la cruz que ya estaba a punto de morir también. Aquel varón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese, prácticamente en un paso hacia la muerte, lo salvó el Señor. Y es lo que hoy nosotros, hermano, tenemos salvación, tenemos perdón, tenemos salvación por la palabra del Señor,
Por la palabra también nos ha dicho a nosotros: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si morimos en este momento al salir del templo, hermano, damos un paso hacia el paraíso. Damos un paso hacia el paraíso, pero no por nuestras buenas obras, no por nuestra conducta, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Cuando Cristo estaba en la cruz, contempló a su madre que estaba al pie de su cruz y probablemente, hermano, destrozada al ver a su hijo clavado. Pues él desde la cruz la miró y vio junto a ella a su discípulo amado, a Juan, y le dijo a Juan: hijo, he allá tu madre. Y a María le dijo: mujer, he allá tu hijo. Con esas palabras, hermano, nosotros podemos descubrir que esa palabra emitida por el Señor Jesús es una palabra de protección, de cuidado, de interés por nosotros. No solamente por su madre y su discípulo, sino que es una palabra que viene a nosotros como una palabra de protección. Desde el cielo Él está contemplando nuestras necesidades, las necesidades que se expusieron en el culto, las necesidades que se tienen cada día, las necesidades que nacen por, hermano, vivir en un mundo lleno de maldad. Sí, no todos expusieron sus necesidades, pero todos tenemos necesidades, unos de una forma, otros de otra. Pero tenga seguridad de que el Señor Jesús está interesado en ayudarle, en cuidarlo, en protegerlo, en sostenerlo. Así como Él tuvo cuidado de los suyos desde la cruz, así hoy tiene el Señor Jesús cuidado de nosotros. Esas son las palabras, hermano, que vienen a ser refractadas a nuestra alma y que hoy nosotros vemos en esos colores del arco iris, esas palabras que son una bendición para nuestra vida. Ahora, fíjese, la Biblia dice que cuando llegó la hora sexta, o sea, a las 12 del día, cuando estaba el sol en su más grande apogeo, se cubrió de oscuridad. ¿Por qué no se cubrió a la hora quinta, o sea, a las 11 o a las 10, sino a las 12 del día, en la hora sexta? Eso también es importante decirlo, porque en ese momento el Señor Jesús estaba llevando el pecado de todos nosotros. ¿Y sabe qué, hermano? Ese momento fue importantísimo para la vida del universo, para la vida del alma humana, porque en ese momento ya el Hijo de Dios, podemos decir así, sintió el abandono de su Padre. Ya no le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Sino dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo que dijo el Señor. Ya no le dijo Padre, le dijo Dios, porque es el grito de un pecador, es el grito de un maldito. Sí, hermano, Jesús se volvió maldito para librarnos de toda maldición. ¿Me está entendiendo? Mire, se hizo maldito. Dice la carta a los Gálatas que Él se hizo maldito a sí mismo por nosotros. Por eso es hoy cuando escucho yo, hermano, algunos hermanos que me dicen: es que heredo esta maldición. Bueno, si tú te conviertes a Cristo, no heredas maldiciones. ¿Por qué? Porque Él ya se hizo maldito, ya nos quitó toda maldición. Hermano, hermana, permítame decirle que Cristo estaba cargando el pecado de todos nosotros y Él sintió que ya el Padre no lo quería, porque, hermano, el Padre, la divinidad, ama al hombre, pero aborrece a su pecado. Ama al homosexual, pero aborrece lo que está haciendo. Ama al ser humano, pero aborrece su conducta. Y el Señor estaba cargando el pecado de todos nosotros. El pecado del ladrón, del adúltero, del afeminado, de todos. Estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y se había hecho maldito. Y por eso Jesús había dicho: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo estaba convertido en una serpiente. Prácticamente era la encarnación del mal.
Y de allí que por eso estaba suspendido entre el cielo y la tierra, dando a entender que ni el cielo lo quería, ni la tierra. Él estaba suspendido en medio del cielo y de la tierra, porque era un maldito. Y por eso se llenó la tierra de oscuridad, porque era un nuevo juicio, un juicio sobre el pecado del mundo. Iba a caer como tromba sobre el Señor. Y Él lo experimentó, esa soledad, ese abandono, esa desgracia del pecador, para que usted y yo ya no nos sintamos solos, ya no nos sintamos malditos, ya no nos sintamos pecadores. Por eso Él cargó todo eso, bendito sea el Señor. Oh hermano, esa palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe qué? Es una luz que sale de sus labios y que se refracta en forma de liberación de maldición. Ahora usted es perdonado, yo soy perdonado, usted